y compañeros, somos el grupo 5. Para el presente trabajo de investigación hemos tomado como caso de estudio el cantón Quilanga y la implementación de su nuevo relleno sanitario. El cantón Quilanga se encuentra al sur de la provincia de Loja. Cuenta con 3 parroquias urbanas, Quilanga, Fundochamba y San Antonio de las Aradas, y con 25 centros poblados aproximadamente. Limita al norte con el cantón Gonzanamá, al sur con el cantón Espíndola, al este con el cantón Loja y al oeste con el cantón Caldas. Según el Censo Poblacional del INEC 2010, cuenta con 2.116 mujeres y 2.221 hombres aproximadamente en cuanto a su población, dato que es de relevante importancia para nuestro trabajo de investigación por cuanto se lo tomó como un criterio que posteriormente se lo va a explicar para la búsqueda del nuevo lugar donde se va a implementar el relleno sanitario. En cuanto a la problemática, el relleno sanitario municipal de Quilanga ya terminó su ciclo de vida en el 2019. Por esta razón, el Ministerio del Ambiente autorizó al Gobierno Autónomo de Quilanga la implementación de celdas emergentes hasta que exista un nuevo proyecto de estudios y diseños definitivos del relleno sanitario municipal. Actualmente se encuentra en la comunidad de Anganuma, que está con una distancia de 7 kilómetros de la parroquia urbana Quilanga, mientras que del centro poblado de Anganuma se encuentra a 500 metros aproximadamente, y es por esto que nosotros hemos identificado la necesidad imperante de la búsqueda de un nuevo lugar para implementarse el relleno sanitario. Según el Tulsman, un relleno sanitario es una técnica aplicada para la disposición final de los desechos y residuos sólidos. Los desechos y residuos sólidos deben ser confinados en celdas adecuadas y el área destinada a esta actividad debe tener la menor extensión posible para evitar impactos en el ambiente, especialmente en cuerpos hídricos, suelos y atmósfera, y así proteger la salud de las personas. En nuestro país tenemos el marco legal vigente que da las normas y criterios bajo los que se debe manejar. Los siguientes serían el Plan Nacional y de Desarrollo Toda una Vida, en el eje 1, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 14 y 240, el Código Orgánico de la Organización Territorial y Autonomía y Descentralización en el artículo 55 y artículo 137, el Código Orgánico Ambiental en el artículo 23, 27, 224 y 234. Tenemos también el texto unificado de legislación secundaria del medio ambiente con el acuerdo ministerial número 61 reformado en el año 2015. Ahí tenemos los artículos 47, 55 y 57. Además, tenemos la normativa de calidad ambiental para el manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos. El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones con el ambiente. Bajo esta normativa, nosotros hemos elaborado los siguientes criterios. Los siguientes criterios de ubicación nos permitirán identificar cuál es el terreno más idóneo para llevar a cabo el nuevo relleno sanitario en el cantón Quilanga. Entre ellos tenemos la pendiente. Esta debe ser menor al 25% en base a 3 criterios: suave o ligeramente ondulada, o moderadamente ondulada o colinada. El uso de suelo debe ser pastizal o vegetación arbustiva o vegetación herbácea. Las vías menos a 500 metros, los centros poblados mayor a 500 metros, los cuerpos hídricos mayor a 200 metros, precipitación menos de 3.000 milímetros y los tipos de suelos arcilloso o franco-arcilloso o franco-arcilloso arenoso. Mediante la ejecución en el programa QGIS del diagrama de flujo, nos podrá identificar cuál es el terreno que cumple con estos 7 criterios de ubicación. Luego de la problemática se determinó un flujograma, en el cual se utilizó algunas capas, dependiente, uso de suelo, hídrico, tipo de suelo, precipitación, poblado y vías, tomando en cuenta los criterios antes mencionados. En este caso,
vamos a empezar con la capa de pendiente, de la cual se hizo una consulta de base de datos. Tenemos la capa pendiente, hacemos la consulta de base de datos, que es que tiene que ser pendientes menores o iguales al 25%. En este caso, luego de hacer la consulta de base de datos a esta capa, a través de la tabla de tributos se revisó y se hizo la consulta de base de datos, llegando al criterio 1, que es la consulta de todos los que son menores al 25%. La siguiente capa que utilizamos fue la de uso de suelo. En la uso de suelo se tomó en cuenta la cobertura, que sea areal, pastizal, vegetación arbustiva o vegetación herbácea. Haciendo esa consulta de base de datos, llegamos a la capa esta es la capa de la cual estamos haciendo base, que es la de uso de suelo. Y de ella obtuvimos, luego de la consulta de base de datos de la capa de uso Quilanga, con las características antes mencionadas, la de uso de suelo. Entonces aquí tenemos la de uso de suelo corregido, que es el resultado de la consulta de la base de datos. Tenemos hasta ahí la capa que determinamos. Luego hacemos una intersección que es a través de una consulta espacial, utilizando la capa de uso de suelo y el criterio 1, llegando a determinar así el criterio 2. Esto lo hicimos a través de una consulta de base de datos, haciendo una intersección y tomando en cuenta las capas antes mencionadas. Luego con esto se obtiene el criterio 2. El cual está determinado de la siguiente manera. Este es el criterio 2, que es la intersección en la parte del uso de suelo. Luego de determinar el criterio 2, se toma en cuenta la capa de hídrico, en la cual nos dice que el relleno debe estar a 200 metros de cualquier cuerpo hídrico. Para esto hicimos un buffer, en el cual se determinó a la capa de hídrico, se le determinó un buffer de 200 metros, considerando así el buffer de 200 metros sobre las capas de hídrico. Al hacer este buffer de 200 metros, obtuvimos una nueva capa, que es la de hídrico 200, que ya se mostró aquí, y con ella hacemos una diferencia entre la capa de hídrico y el criterio 2, dando como resultado el criterio 3. Entonces aquí más o menos ya se muestra cada una de las intersecciones en las que se une el hídrico con el criterio 2. Luego analizamos la capa de tipo de uso de suelo, en la que se determina que los suelos sean de tipo arcilloso, franco y franco arcilloso arenoso. Para eso usamos la capa de tipo de suelo. Lo consideramos aquí. Tenemos la capa de tipo de suelo. Hacemos de igual manera una consulta de base de datos con los antes mencionados arcilloso, franco o franco arcilloso arenoso, y determinamos la capa de TP arcilloso. Estas son las capas que dan como resultado esa parte. Entonces, luego de esto hacemos nuevamente una intersección entre la capa resultante de TP arcilloso y criterio 3. Con ello llegamos a obtener la capa de criterio 4. Apagamos las otras capas para poder ver la resultante. Y aquí tenemos el resultado del criterio 4. A continuación, mi compañero va a seguir con los siguientes pasos. A continuación será realizar una consulta de base de datos para seleccionar todas las zonas que tengan una precipitación menor o igual a 3000. Vamos a abrir nuestra tabla de tributos de nuestra capa de precipitación. Hemos usado la siguiente expresión, que es esta de aquí. Una vez seleccionado, lo que vamos a hacer es guardar esos elementos. Obtenemos la siguiente capa, que es esta.
Posteriormente lo que vamos a hacer es realizar una intersección entre el criterio número 4. Vamos a la parte de intersección. Una vez realizado todo este proceso, lo que vamos a obtener es la siguiente capa, que es el criterio número 5. A continuación será realizar un buffer de la capa de poblados. Posteriormente vamos a realizar lo que es una diferencia del criterio 5 y la nueva capa que obtuvimos de poblados. Para ello vamos a ir a nuestro quiz, a la parte de vectorial. Una vez realizado lo que es el buffer de la capa de poblado, lo que vamos a obtener es la siguiente capa, que es el poblado con un buffer de 500 metros. Lo que haremos a continuación será realizar una diferencia de nuestro criterio 5 con la capa que obtuvimos de poblados, que es el buffer de 500 metros. Para ello vamos a la parte de diferencia, seleccionamos nuestras capas. Como resultado de ello obtenemos el criterio número 6. Siguiendo con el ejercicio, lo que vamos a hacer es realizar un buffer de 500 metros de la capa de vías para obtener una capa llamada vías 500. Posteriormente a ello vamos a hacer lo que es una intersección del criterio 6 con la capa de vías. Vamos a QGIS. Lo que haremos será realizar un buffer de 500 metros de esta capa de aquí, como pueden observar. Posterior a ello, pues lo que obtenemos como resultado será la siguiente capa. Lo que vamos a hacer ahora será realizar la intersección del criterio número 6 y la capa vías 500 para obtener nuestro criterio número 7. Una vez realizado todo este proceso, lo que obtenemos es el criterio número 7, que es la siguiente capa que vemos aquí. Posteriormente lo que vamos a hacer será realizar el siguiente proceso, que es la parte de disolver la capa. Para ello vamos al apartado de procesos y buscamos mi herramienta de disolver. Una vez obtenido el criterio 7.1, lo que vamos a hacer es ejecutar el siguiente proceso, que es multiparte a monoparte. Para ello, pues seleccionamos nuestro criterio 7.1 y guardamos el archivo como criterio 7.2. Ejecutamos el proceso y vamos a obtener la siguiente capa, que es el criterio 7.2. Lo que podemos hacer ahora es observar nuestra tabla de atributos. Lo que vamos a hacer a continuación será crear un nuevo campo para calcular la superficie. Usamos la siguiente expresión, que es área dividido para 10.000. El resultado de esto será el siguiente campo, que lo podemos ver aquí. Una vez que hemos realizado todo ese proceso, lo que vamos a hacer es una consulta de base de datos para seleccionar todas aquellas zonas que tengan una extensión mayor o igual a 1 y menor o igual a 2. Para ello pues usamos la siguiente expresión, y de ello pues se seleccionan 8 elementos, como habíamos dicho, que se encuentran entre 1 y 2 hectáreas. Una vez seleccionados nuestros elementos, lo que vamos a hacer será guardarlos como una nueva capa. A esta capa la vamos a llamar como zonas aptas para la ubicación de un relleno sanitario. Una vez realizado todo esto, pues lo que podemos hacer es ir a revisar nuestra tabla de atributos y podemos ver que aquí están todas las zonas, su respectiva superficie en hectáreas.